Buenas tardes, buenos días, compañeros. Yo estoy en el norte de California. Mi nombre es Susano. Soy un miembro activo de Neuróticos Anónimos en proceso de recuperación. Hoy, 12 de noviembre del 2025, tengo el privilegio de presentar a el expositor invitado Rafael Cortés con el tema ¿Por qué necesito un programa espiritual? Que nos compartirá el día de hoy. Y pues adelante, adelante, Rafael. Bueno, nuevamente muchas gracias, deseando que todos se encuentren excelentemente bien. Les agradezco mucho la invitación y yo soy un miembro muy bendecido de Café. ¿Qué significa Café? Somos una comunidad de apoyo y fuerza espiritual. Por lo tanto, dentro de las hermandades que intentamos vivir basados en los 12 pasos, quizás podemos ser pues la más nuevita, ¿verdad? Acabamos de celebrar nuestro 11º aniversario como comunidad y nos da mucho gusto ser parte de, ahora sí, de este caminar y de este ambiente que tiene que ver con el espíritu. Eh, Nosotros, así como cualquier otra hermandad, eh, pedimos la autorización a Alcohólicos Anónimos, con su sede en Nueva York, si nos permitían adaptar sus principios para esta comunidad y gracias a Dios nos lo permitieron. Somos una hermandad que tenemos nuestra propia literatura, gracias a Dios, algunos folletos y pues seguimos en el camino para seguir mejorando cada día nuestras vidas, así como las vidas de los que gusten beneficiarse, pues también de este programa, ¿no? Les comparto que yo llego precisamente a AA en el año 1988. Estaba muy joven y con la idea equivocada de que pues yo no necesitaba ayuda. Y, y por lo tanto, pues no quería ir. No puedo decir que no tuve opción, porque sí me la dieron, ya que era eh, la tercera vez que era detenido bajo la influencia y el juez pues ahora sí que me sugirió, ¿no? Me dijo que me iba a dar 2 meses de cárcel y que tenía que ir precisamente a esa bendita hermandad, ¿no? Que es AA, pero que si no quería ir, que estaba bien, nomás que me iba a dar 6 meses de cárcel en vez de 2. Entonces no puedo decir que no tuve opción, sí, me la dio, pero eh, aún con aquella idea errónea que yo tenía sin conocer, por supuesto, la hermandad, eh, pues a regañadientes fui. Estaba yo joven, quizás tenía eso en contra, ¿no? La juventud, creía que todo lo podía y que yo no necesitaba. Por lo tanto, pues
yo no fui más que a cumplir con lo que el juez me había impuesto, ¿no? Le doy gracias a Dios que a mí no me mandó por 2 o 3 días, 2 o 3 reuniones, sino que me mandó por 52, es decir, me requería una firma como prueba de que estaba asistiendo, una firma por semana, por 52 semanas, un año. Entonces yo llego un mes de febrero a la hermandad y en octubre 27 me doy cuenta que yo no tomaba, que tenía 2 o 3 días que no lo hacía. Y para mí eso fue un evento extraordinario. No les voy a decir que andaba todos los días borracho, a caerme, pero prácticamente diario tomaba. Y eso me sorprendió, ¿no? 3 días que no tomo. Y empecé a acordarme de las sugerencias, ¿sí? Solo por hoy, solo por estas 24 horas. ¿Sí? Y me la empecé a aplicar. Y aquí estamos. Compañeros, compañeras, acabo de celebrar mi 37 aniversario este octubre 27 pasado y bendito sea Dios por eso, ¿no? Eh, Fíjense qué maneras tiene Dios, que en mi caso, pues, yo creo en la Santísima Trinidad, ¿no? Y mayormente, pues, traigo la imagen de Jesucristo como mi Dios. Entonces, la forma que Él tiene de manifestarse en mi vida es de que yo no llegué al programa más que a cumplir con lo que la autoridad me había impuesto, ¿no? Y nunca esperé esa transformación que mi poder superior me iba a dar. Aun cuando yo estaba casado ya por 4 años, no les puedo decir que realmente era un esposo, ¿no? Un compañero de mi señora. Teníamos 2 hijas pequeñitas, 2 años y medio, quizás la otra por nacer, o de menos de un año. Y no era el padre que debería de haber sido desde el principio. Así es que en todos los sentidos, Dios me ha transformado, ¿no? Y yo no llegué a eso. Por eso en Café, en la hermandad en la cual estoy desde el año 2014, tenemos una frase que le decimos a los recién llegados, ¿no? Ojalá que aquí encuentres lo que no vienes buscando. Y se me hace una frase muy aparte de, ¿cómo te diré? De reflexiva. ¿Por qué digo reflexiva? Porque cuando decimos eso, la gente se podrá preguntar, bueno, ¿y entonces qué vengo a buscar, no?
Y me he dado cuenta, compañeros, compañeras, que mayormente yo anduve en búsqueda de la felicidad. Y aquí aprendí que siempre había vivido conformándome, que siempre había limitado a Dios en todo lo que Él me quería dar, que muchas veces viví confundiendo las cosas por no entender su significado. Entonces me empezaron a compartir que no me conformara, que la mayoría de las personas andamos en búsqueda de la felicidad. Y ese fue mi caso. Y que la felicidad a mí me la podía, vamos a decir, otorgar a lo mejor comprándome un carro nuevo, teniendo una casa, logrando un ascenso en el trabajo, cumplir mis metas profesionales, pero que la felicidad es pasajera, porque su origen es psicológico. Y ahí empecé a entender entonces el por qué yo decía, si tengo esto, voy a ser feliz, pero con la idea del resto de la vida, ¿no? Y lograba las cosas y al poco tiempo me sentía igual de infeliz. Lo empecé a entender. Y luego me dijeron que la felicidad, aunque no es mala, te alegra por un momento, por unos días, quizás por unos meses, pero eventualmente se va. Que por qué no aspiraba mejor a la alegría de vivir. Porque la alegría de vivir, siendo su origen espiritual, una vez que la logro, nada ni nadie me la puede arrebatar. Nada ni nadie me la puede arrebatar por ser su origen espiritual. Y luego entendí que todo eso que me estaban enseñando, si yo lo quería obtener, había un método y era tratar de entender los 12 pasos, vivirlos y después llevárselos a otros, porque no me podía quedar con nada. Y que no hay alegría más entrañable que un trabajo de paso 12 bien hecho. La esencia del paso 12 es la alegría de vivir. Y fíjense, y aunque la vida, para mí como para cualquier otra persona, sigue teniendo circunstancias adversas, la alegría de vivir ni eso te la quita. No quiero decir que ando riéndome todo el día,
que ando bien contento todo el día, no, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que al final de cada circunstancia le pido a Dios su fortaleza para enfrentarla, y si por la razón que sea no la puedo trascender, el resultado está en manos de Dios y lo acepto y sigo adelante. Y sigo adelante, no me quedo ahí. Me quedo con la satisfacción de haberlo enfrentado, por la razón que sea, no lo pude resolver, pero no me quedé sentado. Así es que, compañeros, fíjense, esa ignorancia que yo tenía respecto a este mal perverso, que son las adicciones, de cómo la misma gente, la misma familia, en esa ignorancia que también vivían respecto a este mal, pues no lo consideraban enfermedad, no lo consideraban enfermedad. Entonces, a mí me podían poner cualquier adjetivo. Eres un irresponsable, eres esto, eres lo otro, pero nunca me dijeron que yo podría estar enfermo. Inclusive, cuando estamos tratando de pasar el mensaje a alguien, por ejemplo, la esposa de alguien, ¿no? Y le decimos que su esposo, su hijo, no sé, o su tío puede estar enfermo, entonces contestan en ocasiones, ¿enfermo ese? Si cuando anda borracho hasta se sube a las sillas a bailar. ¿Sí? Porque no entienden, pues. Así es que en el momento que, por gracia de Dios, a mí me arranca la obsesión por el alcohol, me di cuenta que si yo aspiraba, como lo dice el primer paso de café, a una sobriedad plena, a una sobriedad duradera, yo tenía que estar libre de toda codependencia y de todas las adicciones. Y por lo tanto, Dios en su infinita misericordia me arrebata la obsesión por el cigarro, me arrebata la obsesión por las drogas y soy un hombre libre. Yo no fumo y tampoco uso drogas, ni bebo alcohol. Tuve que entender que todas estas cosas, siendo adicciones, yo no podía hablar de sobriedad, no podría hablar de sobriedad si haya dejado de beber y si siguiera usando drogas o fumando. No podía hablar de sobriedad. Ese es mi caso. Y fíjense, entonces, cuando empiezo a escuchar mi historia en labios de otros, en todos los intentos que hicieron por salir de ese infierno,
no pudieron, y que con la ayuda de Dios lograron hacerlo, que porque todo eso que ellos habían usado para destruirse solamente era el síntoma del mal. Entonces tenían que haber atacado el mal desde la raíz, y que este mal, siendo un mal espiritual, por eso nadie les pudo arrancar las obsesiones, porque no hay poder humano que pueda lograr eso, y acudieron a Dios como ellos lo entendían, convencidos que solo Él les podría devolver el sano juicio, que es el paso 2, también de café. Y ahí entendí también todos los intentos que amigos, familiares hicieron para, no puedo decir para ayudarme, y no pudieron, porque sí me ayudaron, pero toda esa ayuda que yo recibí de ellos fue insuficiente para vencer este mal terrible, porque es un mal espiritual. Y que como tal yo necesitaba un programa espiritual o una medicina espiritual, que no había otra forma de vencerlo. Y dije, con razón nadie logró sacarme de ahí, ni las lágrimas de mi familia, ni las lágrimas de mi esposa, ni las súplicas de mis familiares, aunque me dolía mucho verlos sufrir, me sentía terriblemente mal y decía, no lo vuelvo a hacer, y volví a caer, con razón. Y fíjense, aquí voy a mencionar esto, compañeros, lo que yo aprendí en ese bendito a comunidad de AA. Esas palabras del doctor William Duncan Silver, que están en la opinión del médico en el texto básico de los Alcohólicos Anónimos. Dice él, y digo dice porque él sigue diciendo, ¿no? Al decirlo yo, él lo dice, porque son palabras de él. Dice, aunque el médico sea mucho lo que pueda aportar, con frecuencia significa muy poco. ¿Sí? Dice, nosotros, está hablando de los profesionales de la salud, nosotros, los médicos, deberíamos darnos cuenta que se necesita la intervención de algo más. Y ese algo yo lo escribo con A mayúscula, porque se refiere a Dios o tu poder superior, con A mayúscula. Y si tenemos que darnos cuenta que se necesita la intervención de algo más, aparte del poder humano, para que ocurra el cambio psíquico esencial. Es decir, qué sencillez de este gran hombre, que muchos consideramos como un santo, qué sencillez de este gran hombre de ciencia,
derrotarse, fíjate, derrotarse ante esta enfermedad perversa, porque es una enfermedad espiritual y no la vence la humanidad. No la vence ningún recurso humano. Y tuve que darme cuenta que o me sometí a los principios espirituales o lo que venía era peor. Que posiblemente estaba viviendo los primeros dolores del tormento. Lo que venía es peor. ¿Sí? Por lo tanto, fíjense, compañeros, en Café Aprendido, y estas son palabras del doctor José Antonio Elizondo López, psiquiatra por un poquito más de 50 años, y todos esos años dedicados a apoyar nuestras hermandades. Todos esos años los ha dedicado a apoyar este programa que decimos nosotros es solamente uno, no hay dos ni tres, es un solo programa de 12 pasos adaptado a cada hermandad y las hermandades somos las que somos un poquito diferentes. Hermandades hay muchas, cientos, quizás miles alrededor del mundo, pero un solo programa. Entonces, él como profesional de la salud, aprendimos de él que en el mundo existen 3 grupos de adictos y que en uno de ellos como profesionales pusieron a los adictos a sustancias, que ese era mi caso. El alcohol, la nicotina, heroína, todo lo que tenga que ver con sustancias. Y luego hicieron otro grupo de adictos a comportamientos, como lo son, no sé, la ludopatía, no los adictos al juego, la pornografía, el sexo, el trabajo, y los adictos a personas, mejor conocidos como codependientes. Entonces, fíjense, ya liberado de alcohol, drogas, cigarro, por esos años, por algunos años, en esta comunidad me di cuenta que también padecía codependencia. Porque me identifiqué con algunas características que el paso 1 de Café tiene respecto a ese padecimiento también. Y una de ellas es control excesivo sobre las personas. ¿Por qué? Porque en veces como padrino llegué a asumir esa posición. A nivel grupal llegué, ¿verdad?, a tener esa actitud posesiva. Y fíjense con tristeza cuando sigo entendiendo todo esto que me siguen explicando, porque diario sigo aprendiendo. Cuando me di cuenta de eso, me inundó la tristeza. Porque la bandera que yo desplegaba era hacer el bien, hacer el bien, hacer el bien, qué bueno soy, qué bueno soy, qué bueno soy. Y me dio mucha tristeza
porque lo que hemos requerido nosotros para ser libres es de un milagro. Menos de eso no nos sirve. Un milagro, la intervención de Dios para ser liberados de este mal perverso, ¿no? Y que Dios en su infinita misericordia me había liberado, ¿sí? Y que yo quería someter a mis compañeros por el excesivo control. O sea, qué terrible es darte cuenta de que Dios te hace libre y que esa libertad que Dios te ha dado, permitimos que otro ser humano nos la quite. Qué terrible es eso. Así es que en café me di cuenta de eso, compañeros. ¿Sí? Y decimos, nadie puede ser libre teniendo un pie atorado. Y les repito, yo no puedo hablar de sobriedad si sigo padeciendo algún tipo de adicción, aunque Dios me haya liberado de 3 o de 4. O sea, me pudo haber liberado de sustancias, pero si soy adicto a personas o a comportamientos, se sigue siendo adicto. No se está sobrio. Esas son palabras fuertes, cuando yo las entendí. Son fuertes. No se es libre teniendo un pie atorado. Aunque todo tu cuerpo esté por fuera excepto un pie, tú sigues siendo esclavo. No eres libre. ¿Sí? Y fíjense, entonces me empiezo a interesar en los principios espirituales, porque entendí que como adicto, que como alcohólico, porque también es otra adicción, ¿sí? Me tuve que dar cuenta de que el antídoto que había podido resolver ese mal eran los 12 pasos, por ser principios espirituales, era agruparme y después unirme en una hermandad. O sea, no juntarme, porque juntarte no es lo mismo que unirte. Cuando se llega al grupo a dirigirle la terapia a alguien, a contribuir más a la confusión que a la armonía, entonces se llega a juntarse. Estamos juntos, pero no unidos. Son dos cosas diferentes. ¿Y cómo podría yo empezar y finalmente lograr unirme a mis compañeros en un fin común? Quinta tradición: llevar el mensaje de café a todos los que lo quieran recibir. Porque nosotros modificamos esa parte última, ¿no? A todos los que la quieran recibir. No nada más a un determinado grupo de personas. Porque dice que Dios hace llover en las parcelas de los buenos y también la de los malos. Dios no tiene distinciones respecto a la lluvia. Dios no hace distinciones en a quienes va a ayudar y a quienes va a condenar. Convencido estoy que Él nos ofrece lo mismo a todos. La diferencia es que no todos lo agarramos. Esa es la diferencia.
pero todo lo que Dios es está disponible para el que lo quiera recibir. Pero tuve que entender que no me lo iba a dar forzado, porque Él me hizo libre desde el principio. Y en esa libertad que Él me dio al crearme, se manifiesta su amor. El amor te hace libre. El egoísmo te esclaviza. Pero que para poderme unir a mis compañeros, compañeras, debería de unificarme primero yo. De otro modo no lo iba a lograr. No lo iba a lograr. Y entonces la espiritualidad de café, porque puede significar otra cosa para cualquier otra persona, ¿eh? Y se vale, se vale. El café, basado en las 12 tradiciones, tampoco interviene en ninguna polémica pública. Pero fíjense, pero se han adoptado ciertas cosas que tienen mucho sentido para nosotros. Y entonces la espiritualidad de café me ha enseñado de que la espiritualidad es estar en armonía con un poder superior, es estar en armonía con un orden invisible de las cosas, para que mi cuerpo, mente, alma y espíritu estén unificados en un fin común. O sea, mientras yo no me haya unificado en cuerpo, mente, alma, espíritu, seguiré haciendo un caos. El cuerpo andaría para un lado, la mente en otro, sí, el alma bien enferma y el espíritu postrado. O sea, yo no podría unificarme a nada ni a nadie siendo un caos. Así es que hemos aprendido que cuando cualquier persona aplica los 12 pasos de recuperación a su vida personal, su desintegración se detiene. Es decir, mira, Rafael, mientras no aplicabas los 12 pasos de recuperación a tu vida personal y no a los demás, tú te seguías autodestruyendo. Fíjate cómo al poner de tu parte para aplicártelos tú, esa desintegración se detuvo e inmediatamente tu unificación empezó. Entonces, al unirte contigo mismo en estas 4 áreas de tu vida, fuiste capaz de unirte a tus compañeros, ya no juntarte con ellos, sino unirte. Ya no tomar el grupo como un centro de recreación, como un lugar donde vas a ir a contar chistes, a pasar un rato bien o a sacar tu neurosis y arrojársela a los demás. ¿Sí? Así es que importantísimo eso.
Entonces aprendí, compañeros, fíjate, de que un despertar espiritual como lo ofrecen los 12 pasos, no el paso 12, sino todos los 12 pasos practicados. Porque decimos en café, algo que está incompleto no sirve, no funciona, por lo menos no para lo que fue creado. Ahorita, por ejemplo, aquí en nuestro hogar está el ventilador que saca el humo cuando uno cocina, que lo saca para afuera. Empezó a fallar y se le quemó los controles donde lo prendes, todo eso, se le quemó. Entonces, ¿qué hice? Pues se lo quito, porque ya no funciona, ¿no? Y fíjense, y esa parte pequeña, comparada con toda la unidad, pequeñísima, al no funcionar, no funciona todo el aparato. Le hace falta esa parte. Lo mismo pasaba conmigo. Mientras algo no funcione bien dentro de mí, voy a seguir siendo incapaz de hacer para lo que fui creado, amar y servir. Pero la mente, cuando sigue enferma, cuando sigue trastornada, se encarga de hacernos creer otras cosas. Sí. Y lo peor es que le creo. Por lo tanto, fíjense, esto sí es mío, compañeros, lo que les voy a decir. Yo he aprendido con ustedes, ¿sí?, que este mal es perverso, que es un mal espiritual, que no hay forma de vencerlo si no es a través de la vida espiritual. Y lo que sí es mío, es un pensamiento mío, es esto. No me hagan mucho caso ahí. Es de que los 12 pasos, no son para que yo deje de beber, deje de drogarme, deje de fumar, deje la codependencia. No son para eso. ¿Por qué se los digo? Porque yo me aventé, sí, varios años ya sin hacer uso de nada de eso, sin programa. ¿Qué quiero decir? Sí, que iba a las juntas, siempre he sido muy servicial y yo ya no tomaba, ya no me drogaba ni fumaba. Sin programa. Porque puedo aventarme 20, 30, 40 años metido en el grupo, pero no es lo mismo que metido en el programa. O sea, el grupo, compañeros, el grupo no me va a salvar. El grupo no me va a poder otorgar la solución que yo necesito, que es una solución espiritual. El grupo no me va a devolver el sano juicio. Es una realidad.
No debo prescindir de los 12 pasos. Pero estando agrupado con ustedes, lógicamente recibo el apoyo de ustedes, recibo la orientación de ustedes, y si yo me someto a la disciplina espiritual, que es el programa, Dios decidirá si me otorga el sano juicio, si me da el despertar espiritual, si me hace un hombre nuevo. Ese es trabajo de Dios. Entonces, empiezo a entender y hacer esta, ¿cómo les diré? Esta definición, ¿verdad?, de lo que es la espiritualidad. Empecé a unificarme conmigo mismo, les decía mente, cuerpo, alma y espíritu. Me empiezo a unir con ustedes. Empiezo a entrarle a la espiritualidad del programa. Y fíjense cómo, si yo escribo la palabra espiritualidad, pero en medio de la I y la primera D, yo le pongo un guión, tú lo vas a leer así, espiritual. ¿Sí? Y luego dad. Y cuando se usa este sufijo que es el dad, así como decir el sufijo ismo, que se aplica en el ego, ismo, que no es lo mismo ego y egoísmo, no es lo mismo, y muchos malinterpretamos la palabra ego, y el ego no tiene nada de malo, pero hay que entender por qué. Cuando le agrego el sufijo ismo, ya no es malo, sino es maligno, un ego deformado, un ego inflado, deja de ser ego y se convierte en egoísmo, o si quieres soberbia, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a practicar este programa espiritual, empecé a desarrollar la espiritualidad, es decir, me unifiqué con mi poder superior, ¿sí? Me hice uno con mi poder superior al desarrollar la espiritualidad, y eso me convierte en un ser dual, dos en uno, con un fin común, amar y servir. La espiritualidad me unifica con Dios, ¿sí? Porque viví apartado siempre de Dios, porque siempre hice las cosas a mi modo, nadie me podía decir cómo hacerlas, entonces me convertí en un diosito. Y luego dice, es que habías desbancado a Dios. No, a Dios nunca le quité su lugar. Nunca le quité su lugar a Dios. Dios siguió, sigue y seguirá siendo Dios. Lo único, ¿verdad?, que tuve que entender es que al no unificarme con Él, viví privándome de su ayuda. Fue todo. Fue todo. Así es que fíjense entonces, el día de hoy sé por qué este programa es lo que mejor ha funcionado por 90 años
para vencer este mal perverso que tiene que ver con el espíritu. Y aquí conviene decirles esto, compañeros. Imagínense, voy a tomar otro poquito lo que yo he aprendido en AA y su literatura, ¿no? Y esta pregunta yo se la hago así a la gente. Cuando doy reuniones de estudio de los principios, todo eso, y luego hacemos dinámicas, ¿no? Y les hago esta pregunta, les digo, oye, entonces levanten la mano los que estén convencidos de que lo que escribió Bill W. fue por manifestación de Dios. Y todos levantan la mano. Les digo, entonces estamos de acuerdo. Sí, 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 sí. Sí, manifestación de Dios. Les digo, entonces estaremos de acuerdo que lo que él escribió es palabra de Dios. Y dicen que sí. Y para mí así es. Palabra de Dios. Pero que mientras yo no haga lo posible por acudir a las personas que conocen más que yo y me instruyan, entonces, aunque eso haya sido y es manifestación de Dios, es palabra de Dios, no me va a servir si no le doy vida. No voy a adquirir ningún beneficio del programa si no le doy vida a través de practicarlo. Y que posiblemente, lejos de darme vida, me voy solito a condenar a seguir muriendo. Porque dice el dicho, la letra puede matar el espíritu. Entonces tuve que entender que lo que Dios me estaba mostrando, que lo que Dios me estaba manifestando, era para vivir, era para entenderlo y someterme a eso. De otro modo, iba a ser pura información acumulada, 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 ¿verdad? Donde ya me las iba a dar de maestro y todo eso, pues la letra me puede matar. Pero el espíritu me da vida. Así es que, fíjense, paso 2, me convenzo, ya no creo, me convenzo que solo Dios me podría devolver el sano juicio. Y la pregunta es, ¿y por qué no lo hace? Si Él sabe lo que necesito, ¿por qué no lo hace? Porque no lo va a hacer si tú no lo quieres. Tienes que entender eso, Rafael. No lo va a hacer si tú no lo quieres. Dios que te creó sin ti, es decir, Dios que no te pidió permiso para crearte, no te va a salvar sin ti. Estas son palabras de San Agustín. Dios que me creó sin mí no me va a salvar si no es conmigo, si yo no quiero. Entonces me convenzo, ¿por qué? Porque la gente no me pudo sanar, ni sus lágrimas, ni la cárcel, nada me pudo sanar. Por lo tanto, convencido acudo a Dios. Si tú puedes, Señor, tú puedes devolverme el sano juicio, permíteme darme cuenta qué tengo que hacer para que me otorgues ese otro milagro que necesito. Y me di cuenta, compañero,
El convencerme de eso no era suficiente. Tenía que entregar mi vida y voluntad a Dios como yo lo entendiera. El tercer paso, cuando lo vivimos como debe de ser, sin menospreciar a los demás, por supuesto, es una experiencia que no se puede definir, no se puede explicar. Porque es cuando me entregué a Dios, Señor, aquí estoy. Soy todo tuyo, Señor. Todo tuyo. Poséeme. Porque si estoy lleno de ti, Señor, aunque lo malo, las tentaciones, insistan en meterse en mi mente, en meterse en mí, quiero estar lleno de ti para que nada, nada pueda caber en mí. 5 minutitos más, compañero, gracias, perdón. Muchas gracias a ti. Así es que me entrego a Dios, compañeros, pero tuve que entender qué es poner mi vida al cuidado de Dios. Y no es otra cosa más que poner mi mente y mis deseos a su cuidado. Mi mente y mis deseos. Esta no es invención mía. Sí, está en la literatura. Por lo tanto, fíjate, aun cuando ya me entrego a Dios, me dirá Dios, vas muy bien, pero no es todo. Tienes que hacer un inventario moral de tu vida. Pero fíjate la palabra moral, no inmoral, Rafael. Moral. ¿Qué es moral? Analiza cómo ha sido tu conducta. Y quizás te vas a encontrar que has tenido una conducta mala, una no tan mala y otra buena. De eso se trata tu inventario. No te dé miedo. Sin miedo hazlo. Y al final con miedo, sin miedo, hazlo. Pero hazlo. Si no, no vas a conocer cómo, cuándo y dónde se manifestó todo ese mal que te poseyó. No vas a estar alerta, no vas a conocer. Y una vez que lo termines, se lo vas a confesar a Dios a través de otro ser humano y lo vas a admitir ante ti mismo. Una vez que completes cuarto y quinto paso, tú vas a obtener todo lo que necesitas para hacer tu paso 6 y 7, porque ahí inventariaste también tus defectos de carácter. Ya vas a saber, cuando llegues al paso 7, qué pedirle a Dios humildemente que te libere, pero ya los conoces, ya los identificaste. En el quinto paso, con la ayuda de tu padrino, ya hiciste la lista de todo el daño que hiciste, a quién se lo hiciste, es decir, ya sales con tu paso 8 listo para que practiques el noveno. Entonces, en Café me han enseñado que del paso 1 al 5, compañeros, yo estoy en la primera dimensión, que es tener una nueva y mejor relación conmigo. Finalmente me quiero, por lo tanto puedo otorgar amor, porque nadie puede dar lo que no tiene. Mientras yo vivía haciéndome daño, autodestruyéndome con lo que haya sido, yo no me quería. ¿Cómo iba a querer a los demás? Entonces paso 6 y 7, entro a la segunda dimensión, como Café me lo enseña, y ahí tengo una nueva y mejor relación con Dios. Siempre tuve relación con Dios, pero fue una relación egoísta, a mi modo. Hoy esta relación es nueva, es mejor. Pasos 8 y 9, tercera dimensión. Tengo una nueva y mejor relación con mis semejantes. Siempre me relacioné con ellos, pero de una manera, les digo, egoísta, hasta ciertamente criminal.
Por lo tanto, el haber practicado del paso 1 al 9, experimenté y sigo experimentando las 3 dimensiones. En el 10º paso, compañeros, que me habla de la sobriedad emocional, ¿sí? Del sano juicio, de tener dominio propio, dejar de dominar a los demás. Entonces entro a la 4ª dimensión, que es el mundo del espíritu, el mundo de Dios. Y quiero imaginarme que cuando todos llegamos a ese punto, Dios nos está diciendo, bienvenido a mi mundo, bienvenido al mundo del espíritu, ¿sí? Por lo tanto, compañeros, fíjate, para terminar, paso 11, solo me sugiere que le pida 2 cosas a Dios, que le siga pidiendo a Dios. Permíteme conocer tu voluntad, Padre, y una vez que me la muestres, dame el poder para hacerlo. Ya dejé de pedirle tantas cosas a Dios, pero si yo le sigo pidiendo, permíteme solo conocer tu voluntad y dame la fortaleza para cumplirla, lo demás viene por añadidura. Buscad primero el reino de Dios, Rafael, y lo demás viene pegado. Paso 11. Y entonces el encabezado del paso 12, compañeros, el de café, pues dice casi igual que todos, ¿no? Y con esto termino. Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, fíjense lo que dice. La espiritualidad me la va a otorgar el desarrollo de los 11 pasos, del 1 al 11. Y con un despertar espiritual es lo único que se puede vencer hasta ahorita, basado en nuestro programa, este mal perverso. Solamente puede ser vencido por un despertar espiritual. Por lo tanto, habiendo obtenido, ¿sí?, un despertar espiritual como resultado de estos pasos, entonces trato de llevar este mensaje a todas las personas que lo quieran, porque así reza el paso 12 de café, a todas las que lo quieran recibir, y de seguir practicando estos principios en todos mis asuntos, y yo le agrego en los de Dios, porque siempre viví para mis asuntos, hoy incluyo los de Dios. Compañeros, compañeras, muy agradecido, tengo que admitirles que sí, tuve que hacer un esfuerzo, yo me duermo tarde, gracias a Dios que logré despertarme y pudimos compartir, ¿no? Así es que si en algo podemos servirles, con mucho gusto, cuenten con nosotros, porque no solamente debo yo unirme a mis compañeros de mi hermandad, sino en todos lugares donde Dios me necesite. Les agradezco mucho y que tengan un excelente día. Muchas gracias, gracias Rafael por el desglose del tema. ¿Por qué necesito un programa espiritual? Gracias, gracias. Por favor, desactivar la grabación.